Colombia entonces, cuando se establecieron las concesiones para las redes móviles, en las concesiones se estableció que el operador móvil iba a ser el dueño de la llamada. Cuando yo digo el dueño de la llamada, me refiero al control de la llamada para el enrutamiento y al control de la llamada para tarificación y facturación son responsabilidad del operador móvil. Entonces, cuando nosotros establecemos una comunicación, dijimos la llamada va si la llamada va de un operador fijo al operador móvil, el operador fijo tiene la obligación de entregarle la llamada a el operador donante, es decir, al que fue el dueño de la numeración. Y el operador donante debe reenrutar la llamada al operador receptor, que será el destino final de la llamada. Eso es el tránsito de la comunicación de voz. Pero resulta que ese tránsito de la comunicación de voz no es congruente con el flujo de dineros que hay asociados a esa llamada. ¿Por qué? Porque en este caso sería el el operador receptor el responsable de facturar, de tasar esa llamada y de facturarla. Entonces, y el donante, que es quien está conectado con el fijo, es el responsable de pagarle al fijo el cargo de acceso. Porque es el fijo, porque es el móvil el dueño de la llamada. Entonces el dueño de la llamada le paga el cargo de acceso al fijo porque le entregó una llamada para el trámite dentro de su red. Entonces, el modelo para conciliaciones implica que el operador fijo recibe un pago de cargo de acceso fijo desde el operador donante. Y el donante entonces a su vez pues debe cobrar ese dinero porque eso no es una llamada efectiva para su red, sino una llamada que se fue en tránsito. Entonces el operador receptor tiene que pagarle al operador donante el cargo de acceso mismo, o sea, le devuelve el cargo de acceso para que el donante quede en ceros respecto del cargo de acceso fijo. Tenemos ahí un componente que dice más transmisión por local extendido. En Colombia, cuando las llamadas son terminadas en la cobertura de un departamento, existe un componente que se llama componente de transporte de local extendido, que es la posibilidad de que un operador entregue la llamada al operador que atiende ese departamento en uno de los municipios del departamento, y si la llamada va para otro de los municipios, se considere un sobrecosto por ese tránsito, digamos, por ese transporte adicional. Entonces, ahí colocamos la componente de transmisión de local extendida, que es una cosa que hoy en día estamos trabajando para eliminarla, para que solo trabajemos con el cargo de acceso, pero igual lo estamos considerando. Si el operador donante incurre en un pago de transporte por local extendido, también lo recupera vía una conciliación con el receptor. Y consideramos también un pago por el tránsito de la llamada, es decir, un cargo de transporte por esa función que ejecutó el operador donante de recibir la llamada y reenrutársela al operador receptor o al destino final. Pero ese cargo de transporte, cuando vimos, lo costeamos y vimos cuánto sería la remuneración asociada, encontramos que la remuneración asociada era tan baja comparada contra el cargo de acceso y contra el valor del transporte de local extendido, que decidimos por regulación definir que ese transporte no iba a generar cobros entre operadores, y simplemente trabajamos como un modelo de cada quien asume sus costos, porque en los estudios de portabilidad, en la proyección de la portabilidad de cuántas personas se iban a aportar de un operador a otro, encontrábamos que en el mediano plazo el número de abonados portados se equilibra entre los operadores, o sea que igual cada uno iba a tener que asumir un costo de transporte para los demás que le compensaba la función que los demás estaban haciendo respecto de él. Entonces ese cargo que aparece allí como cargo de tránsito, en últimas se definió que no se iba a cobrar. Para que ustedes tengan una idea, el cargo de tránsito nos daba como del orden de 8 pesos, creo, como de 8 pesos, que es como 0.04 centavos, o sea, era una cosa de dólar, era mínimo, no valía más la conciliación que se pudiera dar entre los operadores para determinar cuánto es el tráfico que se mandó en tránsito, que en realidad lo que se tenían que pagar. Entonces, por esa razón se decidió suprimir. Ahora, interviene otro costo. Como el operador receptor es el responsable de tasar y de facturar, pues él entonces debe pasar la facturación
al operador fijo. Le debe pasar los registros de facturación para que el operador fijo los incluya en la factura del abonado fijo, y el operador fijo es quien recauda. Entonces, el intercambio entre la facturación, el pago por facturación y el recaudo son dineros que se cruzan entre el operador fijo y el operador receptor del número portado. Digamos que ese es como el modelo, y otra vez les digo, es simplemente porque la concesión en Colombia les permitió a los móviles ser los dueños de esas comunicaciones. Desde el punto de vista del proceso de portación y de los tiempos, lo que la regulación establece es que el usuario debe acercarse al operador receptor, o sea, él debe ir al operador a manifestar su intención de llevar su número. El operador inicia un proceso de solicitud. Ese proceso o ese inicio, él carga los datos del usuario, carga el nombre y carga el número de teléfono y se conecta con la base de datos de portabilidad para indicar que ese usuario está iniciando el proceso de portación. El administrador de la base de datos, en respuesta a esa comunicación, le devuelve o le envía, al operador donante un número de identificación personal, un código, para que el operador donante le mande ese código vía un mensaje de texto al usuario que en ese momento está haciendo el proceso. Entonces el usuario va y dice: yo quiero portarme. El operador receptor llena parte de la solicitud. Esa solicitud llega al ABD, el ABD manda un código a la red del operador que tiene en ese momento el usuario, y el usuario recibe su mensaje de texto. En el mensaje de texto va un código de 5 dígitos, que es un código de confirmación. Cuando el abonado recibe el código, le dice a la persona que lo está atendiendo en ese centro de atención: ya recibí el código y el código es tal. Entonces ese número es incluido en la solicitud y se carga el resto de datos, dirección, todo el resto de información que el operador tenga para su formulario. Se cierra la solicitud y ya la solicitud completa, incluyendo el número de identificación personal, suben al ABD para estudio. En ese caso ya el abonado se le dice: señor, usted ya se puede ir, su proceso está completo. Vía mensaje de texto se le confirma si su portación ha sido aprobada, y si ha sido aprobada se le confirma después cuándo va a ser efectivamente cambiado de una red a la otra. El ABD debe recibir entonces esa solicitud y él debe validar que los requisitos mínimos para la aportación se han dado. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos para que la aportación se dé? Si es un usuario del servicio postpago, debe validarse que el número corresponde, o está el nombre del suscriptor es efectivamente el nombre de quien está haciendo la solicitud, que el número corresponde, y digamos que esa es la primera validación que hace el ABD. Si si esa verificación, y verifica que el número, el NIP o el número de identificación personal que fue incluido en la solicitud es efectivamente el número que el ABD generó para ese usuario. Si se completan esas condiciones, el ABD envía un proceso o una solicitud de portación al operador donante para que el operador donante estudie la solicitud y le dé una aprobación para que el número sea aportado. El operador donante también tiene un plazo, y él lo que va a hacer es verificar que el abonado efectivamente está en su red, que no está en ninguna situación administrativa. Cuando digo ninguna situación administrativa, es decir, que no sea un número que esté bloqueado porque pasó por un proceso de hurto y no se le ha hecho una reposición de la SIM card, o porque sea un abonado que no esté bloqueado por algún tipo de fraude, o que sea un abonado que no esté sin servicio por falta de pago, por alguna condición administrativa. Esas son las validaciones que puede hacer. Una vez hechas las validaciones, si todas las condiciones se dan, en 24 horas, el operador donante debe responderle al ABD que efectivamente la aportación se ha aprobado. En ese caso se le manda un mensaje de texto al usuario diciéndole: su aportación ha sido aprobada exitosamente, y el ABD lo que debe hacer es programar ese número en una ventana de cambio. Las ventanas de cambio se dan en las horas de la madrugada. Tenemos 3 ventanas de cambio diarias. Una ventana de cambio desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Una ventana de cambio de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana, y una ventana de cambio de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana.
Entonces se le informa al usuario en qué ventana de cambio quedó y para qué día. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él vaya y reciba la nueva SIM card del operador de receptor, y cuando vaya a hacer su ventana de cambio, o una vez pase la ventana de cambio, quite la SIM card del operador que él tenía, porque ya esa está deshabilitada, y ponga la SIM card del operador receptor, que es la que le va a ofrecer servicios desde ese momento.